Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar de cómo los requerimientos que nosotros tenemos, los requisitos que nosotros queremos, realmente nuestro core nunca debe ser opacado por la forma en la que implementamos nuestra aplicación, en la que tratamos de desarrollar y crear los procesos complejos que esta depende. Cuando nosotros empezamos a pensar en lo que tiene nuestro software, en lo que queremos, normalmente definimos realmente el qué hará, el de qué forma va a cumplir las expectativas que tiene nuestro cliente más. Normalmente no podemos identificar de buenas a primeras mucho de las formas en las que se ejecutarán estas tareas, por lo que los que representan todos nuestros requerimientos, todas las cosas que sabemos que va a cumplir nuestro sistema, que puede ser vender productos, agendar citas, pedir taxi, pagar nóminas, administración de empleados, lo que se nos ocurra. Pero para esto no tenemos por qué contemplar o no tenemos que saber a ciencia cierta el cómo se va a implementar. A medida que vamos desarrollando y obteniendo algunos requerimientos, empezamos a pensar en cómo vamos a hacer para llegar a estas implementaciones, y terminamos dejando y permitiendo que nuestro cómo y la forma en la que se van a implementar ciertas cosas empiecen a tener influencia sobre los requerimientos, y sea la implementación o la forma en la que estamos programando algunos plugins, la persistencia en la base de datos o la interfaz gráfica a la que nos vamos a conectar al final, las que definan parte de nuestros requerimientos, y termina por hacer que nuestros requerimientos empiecen a verse un poco más pequeños que el cómo, y mover y crear un nuevo requerimiento, tener un nuevo requerimiento se empieza a hacer más complicado por el simple hecho de que parte de nuestra implementación o parte de las cosas que desarrollamos en el cómo está opacando completamente al que, impidiéndonos generar nuevos requisitos, nuevas actualizaciones. Cuando el cliente quiere hacer un cambio en base de datos o en algún modelo, empieza a ser bastante complejo, simplemente porque estamos bastante unidos nuestro detalle de implementación a los requerimientos. Entonces la idea o lo que buscamos acá, o lo que vamos a tratar, es que las cosas, nuestro core, lo que realmente quiere hacer nuestro sistema, nunca se vea opacado por ningún tipo de política que tenga que ver con detalles de implementación, con detalles del cómo se ejecutará ciertas cosas que no son realmente lo que nosotros buscamos en esencia en nuestro programa. Acá lo que tenemos es que definir realmente qué es la esencia de nuestro programa y qué realmente podría terminar siendo un detalle de implementación. La esencia de nuestro programa nosotros la conoceremos o la veremos como lo que es el dominio. El dominio de nuestra aplicación es realmente lo que quiere hacer nuestra aplicación, las entidades, los casos de uso a los cuales está atada la aplicación. Notaremos que nunca, en ningún caso de uso, nosotros vamos a decir necesito guardar un cliente, y vamos a decir necesito guardar un cliente en la base de datos MySQL. No, porque si nosotros podemos reemplazar ese enunciado por guardar un cliente en Postgres, guardar un cliente en MongoDB, vamos a notar allí un pequeño cambio. Vamos a notar que podemos hablar del dominio, ¿verdad? Siempre como lo que realmente queremos, y cualquier cosa que va a variar dentro de lo que podemos realmente decidir después y que no tenemos por qué tomar una decisión del cómo se va a ver o cómo se va a ejecutar, lo podemos dejar para después. Y a esto lo conocemos como plugins o detalles de implementación. Allí podemos colocar el framework con lo que colocaremos las analíticas, la base de datos a la que nos conectaremos, el cómo está formada la interfaz al final para nuestro core, para nuestro caso de uso. Agregar un usuario realmente no le interesa si la interfaz está montada en React, si la interfaz está montada en Angular, si la interfaz viene de datos web. Al final no le va a interesar,
porque lo que necesita es mantener la persistencia en datos más que el cómo lleguen los datos desde la interfaz o cómo se van a mostrar esos datos hacia la interfaz. Puede ser hasta un mismo documento TXT. En realidad lo más importante acá es tratar de que nuestras entradas no manipulen nuestro procesamiento y tampoco nuestras salidas manipulen nuestro procesamiento. Estamos viendo acá lo que es el diagrama que conocíamos normalmente como el diagrama de un sistema. Tiene las entradas, tiene el procesamiento y tiene las salidas, que las salidas son todo realmente lo que quiere nuestro sistema, pero vamos a decir esta salida más que todo en formato para el cliente y estas entradas en formato para el cliente. Entonces vamos a tener como ese nivel, existen como las entradas en formato para el cliente, lo que realmente nos conectamos, las salidas en formato para el cliente, pero nuestro procesamiento de datos no debería de verse limitado por esto. Cada plugin y cada una de estas extensiones que están fuera de nuestro dominio van a tratar de entrar y salir del dominio como tal, de nuestra aplicación de alguna forma, porque ambas están interactuando con este proceso de entrada-salida. La base de datos nos brinda la persistencia de la cual vamos a leer datos y también nos brinda la persistencia donde vamos a guardar los datos de lo que se está haciendo, lo que está haciendo nuestra aplicación. La interfaz de entrada, las interfaces nos permiten obtener los datos que nos está dando el cliente y también tienen las salidas de lo que queremos mostrarle y presentarle a nuestro cliente. Entonces estos plugins al final lo que quieren es conectarse, ya sea para permitirnos hacer salidas o permitirnos hacer entradas. Entonces aquí vamos notando que realmente lo que conocemos como plugins son cosas que nos permiten hacer entradas a nuestro core, a nuestro procesamiento de datos, o hacer cosas que nos permiten hacer salidas de nuestro procesamiento de datos. Obviamente hay fuentes que fungen como en ambos sentidos, tanto para la entrada como para la salida, pero vamos a notar que realmente lo que queremos es que nuestro procesamiento de datos es donde va quedando el corazón de nuestra aplicación, es donde va quedando nuestro dominio. Acá en las flechas, fíjense que normalmente iban hacia acá, pero vamos a ver que con inversión de dependencia vamos a lograr o vamos a intentar que las flechas siempre apunten hacia nuestro dominio, hacia nuestro core, tratando lo más posible de que no salga ninguna flecha hacia afuera de nuestro dominio. Entonces todas las flechas van a terminar apuntando hacia nuestro dominio porque son las flechas las que conocen a nuestro dominio, las que interactúan con nuestro dominio, pero nuestro dominio, las capas internas de nuestro dominio deben desconocer realmente cuál es la implementación de la flecha. Pero ¿cómo se logra esto? Para definir esto, en el libro de arquitectura limpia, Robert C. Martin define algo que es lo que vamos a conocer como políticas de alto nivel. Cuando un proceso está más alejado de las entradas y las salidas, está a un nivel mayor, es decir, este procesamiento en este punto, suponiendo que es un sistema bastante simple donde solo tengo entradas y solo tengo salidas, este es nuestra política de más alto nivel. ¿Por qué? Porque está lo más alejado posible de lo que es la entrada y de lo que es la salida. Entonces, entre más nos alejemos de las entradas, más de alto nivel estamos, y más de alto nivel si nos alejamos de la salida. Es decir, cuando leemos de base de datos, realmente para hacer ese SQL que hace la lectura, estamos muy cerca de la entrada. Cuando tenemos los datos y los formateamos para ser procesados por nuestro sistema, estamos alejándonos un poquito más, y luego cuando llegamos y realmente tomamos los datos y hacemos lo que queremos con ellos, ya sea una simple suma, estamos regresando a nuestro sistema. Imaginémonos que por un momento que el sistema intenta hacer la suma de 2 más 2. Entonces sabemos que nuestras entradas van a ser esos dos numeritos, una simple suma. Nuestra entrada va a ser esos números, y nuestra salida
es el resultado, que es 4, y aquí lo estamos escuchando, ¿verdad? Tenemos que la entrada que esperamos, lo que queremos que llegue al procesamiento sean 2 números, y lo que va a salir de nuestro procesamiento va a ser un resultado número 4. Entonces eso lo podemos comprender como el que va a salir de nuestro procesamiento, y no nos interesa realmente el cómo lleguen esos 2 números. Esos 2 números pueden salir de base de datos, pueden venir de leídos desde un TXT, pueden venir desde el System Output Line o como sea, del RIA de Pascal, por ejemplo, y en dónde lo vamos a escribir tampoco nos debe interesar, porque podemos escribirlo en un TXT, podemos mostrarlo en consola, podemos presentarlo en una página web, podemos escribirlo en cualquier parte, pero cuando nos damos cuenta, la entrada puede cambiar por muchas razones, la salida puede cambiar por otras razones distintas, pero nuestra política de nivel, lo que realmente queremos hacer, nuestra política de alto nivel, no está cambiando por estos detalles. No necesita conocer el de dónde vienen los datos para ejecutar la acción que queremos. No necesita saber hacia dónde van los datos, cómo van a salir para ejecutar nuestra función. Entonces al final nosotros vamos a tener una especie como de lo que definimos en los métodos, que los métodos tienen los parámetros de entrada, es decir, lo que él espera recibir para funcionar y lo que él espera como salida, lo que él arroja como resultado. Eso es lo que queremos más o menos lograr de nuestro procesamiento, que nosotros sepamos lo que va a entrar y sepamos lo que va a salir, pero no sepamos qué se hace con ninguno de esos datos, ni de dónde vienen ni hacia dónde van. Para eso aquí no es como unas reglas, sino es simplemente la interpretación de lo que se puede hacer. Podemos intentar resolverlo con inversión de dependencias, donde la interfaz de la entrada simplemente tiene el método leer número, y acá la implementación entrada, cualquiera de sus implementaciones tiene leer número, y en esa implementación del método leer número va y lee de un archivo, o la implementación de leer número va y lo saca de base de datos, o la implementación de leer número desde la interfaz web va y los lee desde la interfaz web. Pero nuestra interfaz de entrada, nuestro procesamiento está interactuando con un contrato que él conoce, que es leer número, y leer número solo arroja 2 numeritos, y la interfaz de salida es exactamente lo mismo. Al final él solo sabe, o la salida solo sabe, cómo son los datos que se esperan de ese procesamiento. El procesamiento solo dice cuál es el dato que él va a enviar un número, que este número es el 4. Si ese número se va a escribir en web, no nos interesa. Si luego de que haga la suma, ese número se va a escribir en X o Y, no nos interesa. Fíjense que también está como aislada la política de cómo entran los datos de la política de interfaz de salida, porque no lo necesitamos saber. Entonces vamos a tener como una especie de barrera entre las políticas de bajo nivel hacia las políticas de alto nivel, de tal forma que ningún elemento que esté en políticas de bajo nivel van a cruzar el límite hacia afuera. Nada de lo que está acá va a cruzar el límite hacia afuera, es decir, nuestras interfaces, nuestro procesamiento no tiene por qué ajustarse, no tiene por qué conocer ningún detalle que esté fuera del dominio. Sin embargo, las entradas, los elementos de afuera sí conocen de lo que está dentro. Esto nos permite que cualquier cambio en el procesamiento sí puede afectar el dominio, porque yo puede afectar las entradas, porque yo puedo cambiar que ahora mi método va a recibir 3 números, 2 más 2 más 2, y eso va a hacer que mi implementación de la entrada cambie para recibir ese extra número. Pero si yo cambio la entrada de TXT a una página web, no nos va a influir en nada en nuestro procesamiento de datos, porque el 2 más 2 se va a seguir conservando. Entonces acá lo que buscamos es realmente eso, que nuestro core, que nuestro dominio siempre permanezca estable. Entonces el modelado en capas nos dice que lo que tenemos más hacia el centro van a ser lo que son entidades,
lo que son entidades, que las entidades más que todo son el modelo que tenemos, los casos de uso, o sea, lo que quiere hacer nuestro sistema, los controladores, pasarelas y presentadores, y al final en la capa más externa realmente los plugins, que si base de datos, que si es un sistema web, que si la interfaz de salida, los dispositivos a los que se conecta, teclado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, las entidades son más que todo el modelo, lo que tenemos concebido como objetos y entidades cuando hablamos ya de programación orientada a objetos, pero también en programación funcional o en cualquier otro tipo de paradigma, las entidades realmente son los objetos, los modelos, los módulos, porque no solo puede ser un objeto como tal, puede ser un módulo, puede ser un conjunto de métodos, que realmente es lo más core, lo más con lo que realmente interactúa el sistema. Los casos de uso los vamos a conocer como los requerimientos realmente del sistema, que es insertar un usuario, modificar un usuario, eliminar un usuario, y eso está bastante dentro del core, porque es al final lo que realmente quiere hacer nuestro sistema. Y luego tenemos esta otra capa de acá, cuyo nombre se me olvidó un poco, pero esta capa es como una especie de puente entre nuestros plugins y nuestro caso de uso. Podríamos pensar que la entidad o los modelos, los objetos con los que tratamos, están muy ligados a la base de datos o están muy ligados a la forma en la que se guardan los datos en base de datos. Y esto no es tan cierto. Realmente nuestras entidades deben ser modeladas en torno a lo que nosotros realmente necesitamos y no depender tanto de lo externo, no de permitir que una aplicación web nos indique qué va a hacer o cómo se van a modelar los datos de nuestras entidades. Y para eso tenemos esta capa del medio. En esta capa están los controladores, pasarelas, presentadores o como lo quieran llamar, que nos permiten tomar los datos de las interfaces externas de los plugins y transformarla para el formato que quiere nuestro caso de uso, o tomar lo que nos está dando nuestro caso de uso y transformarlo al formato que lo requiere la base de datos o nuestras interfaces. Esto tratando lo más posible de que no exista una dependencia entre los formatos de datos entre ninguna de estas capas. Esto, por ejemplo, nos permite aislar el hecho de que yo le diga user.guardar y se tenga que ejecutar una línea SQL. Entonces ustedes van a decir, ¿dónde va la bendita línea SQL? ¿La vamos a colocar en el caso de uso? No, porque si la colocamos en nuestro caso de uso, va a hacer que si yo cambio la base de datos, tenga que cambiar este detalle de acá. La podría colocar quizá un poco más hacia acá, permitiéndonos que el SQL, lo que es el dominio de SQL, quede en la capa de paso, es decir, que el guardar se ejecute acá como si realmente se estuviese ejecutando y sea este. Entonces en esta capa es donde vamos a colocar la conexión entre los casos de uso y nuestras entidades arriba, o nuestras entidades arriba y los casos de uso, permitiéndonos que no haya que nosotros generemos realmente lo que espera nuestro caso de uso recibir, y obviamente tenemos que dejar a la base de datos interactuar con las cosas que realmente él ya quiere interactuar. Y en esta parte final realmente ya es la base de datos, la web. Con esto realmente no deberíamos interactuar mucho, no deberíamos echar mucho código, porque ya es algo que está definido en nuestro sistema. Entonces, gracias a esto nos permite definir lo que en teoría va a ser nuestra segregación de interfaces y nuestras inversiones de dependencia y dónde la vamos a aplicar. Porque vamos a entender que entre más hacia adentro estemos, más sabemos el qué o más queremos nuestra aplicación. Entonces, el qué realmente debe estar por encima del cómo aplicamos ciertas lógicas. Esto nos va a permitir también distanciarnos de
el momento en el cual se debe seleccionar el plugin X, porque acá nos dicen que realmente es para tratar de poder variarlo, para poder cambiar de base de datos independientemente. En cualquier momento podemos cambiar a Postgres, podemos cambiar a MySQL, podemos cambiar, pero esa razón de cambio quizás no la entendemos o no tiene mucho sentido en ese momento, porque si ya tenemos la base de datos, realmente cambiarla a veces cuesta mucho, pero cuando realmente nos decidimos por una base de datos, queremos que sea la correcta, pero ¿cómo hacemos que esa base de datos sea la correcta? Cuando trabajamos primero en el qué, antes de que el cómo, podemos tener definidos varios requerimientos de ese plugin, de esa base de datos, que nos va a decir qué base de datos es la correcta, porque podemos tener una instancia, un mock, un fake de lo que es base de datos o un fake de lo que es el plugin de analítica, por ejemplo. Imaginémonos que queremos llevar el análisis de dónde ocurren los errores y qué eventos tiene el usuario. Para eso desarrollamos una pequeña interfaz, la cual tiene el método guardar evento, que simplemente tiene el nombre del evento, el key, que sería el key, y un objeto de tipo JSON con los detalles de este evento. Entonces podemos ir definiendo a medida que vamos avanzando y vamos conociendo en dónde fue implementado esta interfaz, esta implementación. Podemos ir obteniendo otros requerimientos de este mismo plugin y saber, necesito que cuando el plugin reciba el evento en este JSON me permita anidación, me permita tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y vamos a ir viendo cómo el qué puede realmente decir cuál es el plugin correcto que vamos a escoger, y no hemos escogido el plugin. Parte de lo que nos dice también la arquitectura es que un arquitecto trata de evitar escoger o hacer decisiones de este tipo lo más posible o postergarla hasta que realmente tengamos el resultado final, porque lo que menos queremos es seleccionar una base de datos incorrecta o queremos seleccionar el plugin incorrecto. Entonces tratamos de desarrollar todo nuestro desarrollar todo nuestro caso de uso, ver en cuándo realmente estos casos de uso interactúan con mis plugins internos, con externos, con mis componentes externos, y de esa forma yo puedo definir un cómo perfecto. Yo puedo decir que si en mis casos de uso yo necesito eliminar, y por X razón la base de datos no permite la eliminación de forma directa, el que me está diciendo, oye, necesito eliminar, en alguna parte necesito eliminar. Entonces puedo descartar toda base de datos que no me permita hacer una eliminación. Necesito leer datos y necesito que estos datos sean leídos de tal forma, X, Y, cruce, etcétera. Entonces podemos ir descartando bases de datos o manejadores de bases de datos de acuerdo a cómo va evolucionando nuestro qué. Y fíjense que aún no hemos implementado, podemos tratar de no implementar nada hasta que realmente tengamos. Obviamente esto es difícil porque normalmente en Sprint nos piden o el cliente va a necesitar ver algo, por lo que definir la interfaz gráfica o definir la salida va a ser casi obligatorio, y definir una persistencia en cierto momento va a ser bastante interesante e importante. Pero si hay muchos otros plugins o muchas otras cosas que podemos ir decidiendo a medida que va avanzando el sistema, y podemos ir conociendo realmente el plugin que queremos buscar, o qué queremos que nos dé ese plugin, qué facilidades quieren que nos tenemos, y realmente por qué cosas nuestro sistema se va más y por qué cosas se nos van, no nos interesan tanto. Y allí podemos determinar también esto de que si no SQL o SQL, porque si no necesitamos o no queremos mantener la integridad y no es mucho nuestra necesidad, quizá una base de datos no SQL sea la correcta. Pero si realmente la integridad de datos es mucho nuestra preocupación, y que esté normalizada, que no haya duplicación,
Entonces vamos a ver que vamos a tender hacia acá. Pero ¿cómo sabemos esto? Cuando nuestro qué está bastante desarrollado. Entonces, cuando nos centramos en lo que es un caso típico para poder explicar cómo funciona, imaginémonos por un momento este sistema de acá, o este pequeño sistema donde el controlador obtiene los datos de alguna forma y estos son enviados hacia la interfaz del caso de uso. El caso de uso es lo que realmente va a hacer. Imagínense que esto se inserta al usuario, entonces el controlador recibe los datos, los formatea para poder interactuar con nuestro método caso de uso, insertar al usuario. Nuestro controlador realmente desconoce quién está acá y no tiene por qué conocerlo, solo tiene que ajustarse a hacer el envío de datos que necesita el caso de uso, solo necesita ajustarse a usar el caso de uso de la forma que lo pensó el caso de uso ser usado. Igualmente, una vez llega el caso de uso, el caso de uso va a implementar el insertar usuario y acá, esta interfaz de acá puede tener los métodos guardar, eliminar, etcétera. Y él va a usar el método guardar. Este data access que está acá realmente puede ser el que maneje realmente la inserción en base de datos. Y esta entidad que tenemos acá es realmente el modelo, y fíjense que el modelo no necesita saber si la entidad va a ser insertada, no necesita saber de bases de datos, no necesita saber de controladores, no necesita saber de nada de eso. El modelo solo necesita saber sus datos y sus métodos como tal. Por lo que este sería nuestro componente en este diagrama de más alto nivel, porque no conoce y desconoce cualquier tipo de entrada y cualquier tipo de entrada y cualquier tipo de salida. En esta interfaz podríamos decir que el controlador es un controlador con normal DNS, el cual tiene o conoce o implementa una interfaz de nuestro service, del servicio que nosotros exponemos hacia el cliente. Este amigo de acá puede ser un service, y acá normalmente en arquitectura hexagonal podemos encontrar lo que es el patrón repository, donde tenemos el repositorio de datos, y este amiguito podemos moverlo para acá también porque va a estar bastante ligado a este amigo. En fin, la idea es que nuestro controller solo conozca una interfaz para el uso de nuestro servicio simplemente solo, y nuestro servicio para ser guardados en base de datos no lo haga nunca directamente, sino lo haga a través de una interfaz, que es lo que nos va a permitir hacer la salida. Entonces lo que vamos a lograr acá es que nuestro caso de uso puede cambiar de acuerdo a los requerimientos de nuestro cliente, y no va a cambiar de acuerdo al formato de las entradas, ni de dónde vengan las entradas, ni va a cambiar de acuerdo al formato de las salidas, ni de cómo espera que salgan los datos. Acá me pregunto yo el cómo y dónde pintaríamos la UI, donde la interfaz de salida, donde se muestran estos datos, que ya no es base de datos. Entonces acá dejo esa pequeña incógnita en dónde va. O sea, aquí podemos ver los límites. Fíjense que ninguna flecha sale de esta zona, o sea, todo lo que está dentro de esta zona nunca sale ni cruza los límites, y lo que está dentro de esta zona tampoco cruza estos límites. Esto es lo que debemos tratar para poder proteger nuestro core del sistema.